Esta semana fue un quilombo, vamos a tratar de abordarlo con la mayor objetividad posible al tema, porque han pasado muchas cosas, ha hablado Cristina Fernández de Kirchner. Así es, el sábado. Era increíble porque toda la semana todos los medios más oficialistas estaban todos esperando que hablara Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, habló Cristina Fernández de Kirchner en México en el marco de una escuela de formación política, que fue la que cerró, ¿no? Si no me equivoco, la que clausuró Sí. el encuentro de formación política. ¿Vieron la foto que subió Cristina? Perdón. Voy a No. ¿Hoy? No, No lo vi. Bueno, Axel mírenla hoy habló. después. Está en Radio Habló Con Axel en Radio con Vos, con Tenenbaum y Siete Cases también, una larga charla. No la llevé a terminar Yo de tampoco, escuchar. pero ajá. Interesante. Bueno, hablando de esto también, porque fue motivo en los primeros minutos, se lanzó el libro de Tenenbaum sobre Milei, y donde Kicillof ha aportado mucho material, lo ha dicho Tenenbaum ahí en la entrevista, al libro que bueno, ya se ha lanzado en estos días. Bueno, muchos tenemos para abordar, pero no quería yo dejar de abrir este programa del Cielo por Asalto, la fuerte preocupación con la cual nos encontramos el día sábado, ¿no? Si no me equivoco. El día sábado fue, ¿no? Exactamente, sí. El sábado cuando, bueno, amanecimos con la noticia en el transcurso del día del asesinato de Susana Beatriz Montoya, asesinada en Córdoba, que fuera encontrado por su hijo Fernando Alvareda, quien es militante de Hijos, sí. Y donde dejaron un mensaje muy preocupante e intimidatorio, muy grave en la pared, donde era una advertencia que decía: los vamos a matar a todos, firmado policía. Ahora vamos por tus hijos. Claro, lo vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos. Era esposa de Ricardo Fermín Alvareda, que era policía, que fue policía y era militante del ERP, y quien hoy fue uno de los secuestrados y hasta el día de hoy sigue desaparecido, y como dije anteriormente, su hijo militante de Hijos, ¿no? Digo arrancar con esto porque fue tendencia, para ponerlo en esos términos, y tapa de todos los programas y diarios digitales. Bueno, ayer empezaron a surgir y a difundirse muchísimos comunicados por parte de organismos de derechos humanos. Sí. Y me parece que, enlazarlo un poquito con todo lo que está pasando, ¿no? Porque uno no puede tampoco dejar de lado que esto es parte de un contexto también, ¿no? De discursos negacionistas. Venimos también de algo muy parecido con una compañera de Hijos en Rosario, Sí. quien fuera abusada, medio torturada, etcétera. Y si nos ubicamos en la pre-campaña a las elecciones que dio por ganadora Milei, con discursos desde la vicepresidenta, etcétera, negacionista de los 30.000, etcétera. Y si nos vamos a la actualidad, y ahí me parece que estaría bueno vincularlo un poquito con la entrevista que hoy diera Fernando Alvareda en Radio con Vos con Siete Cases, cuando Siete Cases le pregunta si era un hecho por intento de robo o si esto tenía una motivación política. Escuchemos lo que decía Fernando Alvareda, hijo de Susana Beatriz. No, tiene que ver directamente con una represalia de mi familia. A mí no han dejado de perseguirme, amenazándome constantemente. Yo, después del juicio de mi padre, que finalizó en diciembre del 2009, a partir de ahí no me pude despegar de la consigna hasta que yo tenía custodia en la puerta de mi casa con un patrullero, y tenía una custodia personal de civil que andaba arriba de mi auto todo el día. Y tomando este antecedente que contaba Fernando recién, ¿no? De que venía de una custodia, sí. O sea, hay todo un hecho que se va uniendo, y llevándolo un poquito al contexto también. Siete Cases le pregunta, ¿no? Alrededor si esto era parte también del contexto que se estaba viviendo. Esto decía Fernando Alvareda al respecto. No, tiene que ver directamente con una represalia de mi familia.
A mí no han dejado de perseguirme, amenazándome constantemente. Yo, después del juicio de mi padre, que finalizó en diciembre del 2009, a partir de ahí no me pude despegar de la consigna hasta que yo tenía custodia en la puerta de mi casa con un patrullero y tenía una custodia personal de civil que andaba arriba de mi auto todo el día. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos un poquito. Arrancó la semana, puede pasar. Es lunes, puede pasar, pero bueno, vamos a tratar de ubicar. A ver, ¿tenemos el audio? Sí. No, tiene que ver directamente con una represalia de mi familia. A mí no han dejado de... Bueno. Vení, ya está. Bueno, listo. Ya está, nos metemos en el tema del audio de Fernando al respecto, lo que decía Fernando, que era imposible separarlo del contexto político en el que se está viviendo y automáticamente lo vinculaba con los sucesos de la semana pasada, que dio mucho que hablar en la política argentina, que tenía que ver con la visita de los diputados de un sector de los diputados del bloque La Libertad Avanza, que fueron a visitar a la cárcel a militares detenidos, entre uno de ellos, Astiz, que generó un gran revuelo, donde incluso fueron... Que fue la famosa frase de nací en el 94, 93, dijo. 93. 93. Escuchémosla porque la tenemos frente al revuelo que se armó durante la semana, donde incluso ayer Patricia Bullrich le negó la reunión que le solicitaron a Patricia Bullrich los organismos de derechos humanos. Muchos salieron a no respaldar esta posición de diputados, pero me parece que en el transcurso de la semana nos fuimos encontrando con algunos posicionamientos y opiniones, pero interesante arrancar por lo que dijo la diputada, una de las diputadas que fue a visitar a Astiz y compañía. Escuchemos frente a la pregunta, escuchemos lo que decía Arrieta al respecto. Fue una reunión que fuimos engañados, un grupo de diputados, no te puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de lo que dice justamente la diputada Bonacci, como yo, salimos justamente y empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia, las dos teníamos angustia y entramos en un estado de shock, que nos fue un tour de diputados por el penal a ver represores. A mí se me informó, como a Rocío y como a todo el bloque de La Libertad Avanza, que era una visita netamente institucional, que era una visita humanitaria para conocer las condiciones edilicias y también sanitarias de los internos. ¿Nunca le dijeron a ustedes a quién iban a ir a visitar al penal? Jamás, solamente la invitación formal. O sea, usted estuvo con Astiz, independientemente de que la llevaron engañada y que cuando llega al lugar se entera para qué era la reunión. Sí. Efectivamente hablé con Astiz, de lo cual, bueno, les pido reserva porque di una nota justamente y comprometí mi palabra con uno de sus colegas. Discúlpeme, está muy bien, que está bien el compromiso, pero lo que yo le quiero preguntar es qué hace usted en el momento cuando se enfrenta con Astiz. Como no viví en esa época, como nací en el 93 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, yo la verdad es que vi internos de 80 años. Me llama mucho la atención que diga que no sabía que era Astiz. No, señor, si nací en el 93, ¿cómo voy a saber? Diputada, usted es una mujer de más de 30 años, me imagino que es leída, estudiado, es diputada nacional. Astiz no es cualquier personaje. Señor, discúlpeme, es un tema que no está en mi agenda, que nunca lo estuvo, que no está en mi itinerario de actividades, ni siquiera de proyectos, no tengo ni idea. Están juzgados y están allí porque justamente hubo un juez que dictaminó que tienen que estar ahí. ¿Qué decir? Igual me encanta que le hace la pregunta de usted será una mujer letrada, informada. Es como no está en mi agenda. Pero aparte, a ver, no estamos hablando que el padre de Arrieta es el verdurero de a la vuelta de la gráfica. No, estamos hablando que el padre de Arrieta no es ningún pichón, digamos, porque también salió a la luz la semana pasada alrededor del conflicto del PAMI, donde se saca a la luz una intimidación por Arrieta padre hacia quien conduce el PAMI, no sé si fue en Córdoba, me parece, en Córdoba, donde lo apretaba literalmente para que echaran al que habían nombrado. Vamos a escuchar mejor en voz del propio Arrieta lo que decía al respecto. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
¿cómo te va? Sí, Tomás, ¿cómo estás? Hola, Tomás. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Tomás, ¿vos? Te dijo que no nombraras a nadie hasta el 25 de mayo. No me dijo eso a mí, Tomás. Nunca me dijo eso. El domingo, te lo dijimos. No, Tomás. No está funcionando el panel porque me mentiste a mí también de que ibas a poner al veterano de Malvinas y no lo pusiste. ¿Por qué pusiste al contador, hermano? Porque lo tengo que poner. Bueno, está bien, usted dice que no. Y vos no sos, hermano. Escuchame una cosa. Yo te pido que al contador mañana lo despidas. Que lo despida, yo no lo puedo despedir, Tomás. Esto se despide de nivel central. Que se va a tener que ir. Que lo despidan de nivel central. No tengo problema. Otra cosa. Decime. Otra cosa. Esto que se filtra y que ponen medios de comunicación y que supuestamente son Tomás Arrieta. Ahí teníamos a Tomás Arrieta que, como decía antes, padre, que no es que es el verdulero de la vuelta de gráfica. ¿Quién era Tomás Arrieta? Tomás Arrieta era un cabo primero que estuvo en el ejército en la época de la dictadura y en la guerra de Malvinas, y tiene varias denuncias de parte de soldados que los desnutría hasta matarlos de hambre. De hecho, un pelotón a su cargo tuvo varias muertes por hambre y desnutrición, y dicen que era parte de los castigos que llevaba a cabo este hombre. Otra de la que opinó en la tele, que la verdad que yo no puedo creer que estas cosas sigan saliendo al aire, y es lo que nos tenemos que repensar un montón para poder entender el contexto en el que estamos viviendo también, que ya parece una joda porque la verdad que muchas veces nos terminamos riendo nosotros, incluso cuando la escuchamos, la reproducimos, pero la verdad que seguido al tema de Lourdes Arrieta, que se justifica diciendo que en el año 93 nació, por lo tanto no sabía quién era Astiz. Tampoco supongo que debe saber quién era su papá. Claro, viniendo de la familia que venía y del padre que tiene. Escuchemos lo que decía Lilian Lemoyne en una entrevista reciente en La Nación Más alrededor de esta problemática. Que fueron cometidos en los 70, que dicho sea de paso ya habían sido juzgados. Sí, digamos, es grave, ¿no? Que haya, desde mi punto de vista, vaya a ver a Astiz, digamos que es un símbolo es que yo no sé si terrorismo de Estado. Yo no sé si fueron a ver a Astiz, pero, si fueran a ver, porque no puedes ir a ver a uno y a otro, qué sé yo. No fui yo. Es un símbolo preocupante, ¿no? Es un símbolo, pero es una visita, ¿no? Y digamos que no es una cuestión de derecho o izquierda, es una cuestión de derechos humanos, porque nosotros no estamos a favor de la tortura. Y supuestamente el kirchnerismo tampoco. Y se asustan porque un par de diputados fueron a ver, con el pleno uso de su derecho en funciones, incluso como civiles o como diputados también, fueron a visitar a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a una pena de muerte a cuentagotas. Que desaparecieron personas, ¿no? No Pero importa, podrían haber puesto bombas en jardines de infantes, podrían haber violado mujeres, podrían haber comido gente, pero nosotros en Argentina, en nuestra nación, no aceptamos la tortura. No, el nivel de desinformación de Lilia es tremendo. Lo único que está al tanto es que estamos suscritos al Comité en contra de la Tortura, evidentemente, porque ella no para de repetir que no la aceptamos. Es preocupante el escenario. Igual viste que hay una búsqueda siempre de asociar al kirchnerismo con ellos de alguna forma. Como, che, claro. Yo soy parecida a vos, estoy en contra para Patricia. A la tortura. ¿Por qué? Y la bomba en los jardines. Claro, pero a ver, diga! Pero, a ver, digo, tratando de vincular estos temas con un tema muy reciente y que está abriendo un gran debate en la región y en el mundo, que es la elección de Venezuela, tomo esto porque digo, che, son los mismos sectores que en la Argentina hoy se rasgan las vestiduras declarando en todos los medios que Maduro es un dictador, ¿no? Y la oposición es la representación de la democracia. Los mismos que van a visitar a los dictadores y el cual todo sale de que se llevaron un proyecto de ley que todavía no salió a la luz nada, pero que está esa información para ser llevado a Milei con respecto al destino de la prisión de estos genocidas en la cárcel. Pero como también generó gran debate, estuvo Trebuch en Radio con Vos la semana pasada
con Telma en 7 Cases. Muy buena nota, donde se lo cuestionó un poco con respecto al posicionamiento de los periodistas oficialistas, ¿no? Bueno, él tuvo su respuesta, pero escuchemos lo que decía con respecto a este tema, Trebuch. Yo cuestiono, por ejemplo, temas que a ustedes les interesan, los 6 impresentables diputados que fueron a ver a los genocidas. No es un tema que esté en la agenda pública y me parece que no le importa lamentablemente a nadie. Lamentablemente a nadie. ¿Sí? Abominable. Victoria Villarroel debería dar explicaciones por eso. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? La pelea del presidente y Victoria Villarroel existe. Existe. Y es grave. 3, la economía no levanta. ¿Levanta la economía? No. No levanta la economía. ¿Se nota el rebote? No. No se nota. ¿Sí? Y el periodismo y hay un montón. Y el maltrato permanente a quien piensa distinto que el presidente. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta para nada. No me gusta. Y ahí nos trasladamos, digo, porque son los medios que hoy, como La Nación Más, que hay una información que no salió muy a la luz. ¿Lo de Esmeralda? Salió a hablar Esmeralda Mitre a raíz de la causa de las acciones del padre. Pero vamos a escuchar antes lo que decía en La Nación Más Rossi alrededor de el tema de Lourdes Arrieta. Escuchemos lo que decía. Sí. No quiero ser descortés, lo que digo no es... tiene el pato, por lo menos ahí. No rige esta idea de nací en el 93, por eso no conocía. No hay manera, no hay forma. No resiste análisis. Y yo creo que va a quedar demasiado expuesta. Insisto, alguien que nació políticamente en Guaymallén, al cobijo de Levos, que era un referente del peronismo, cuya familia hoy tiene básicamente el PAMI en Mendoza, que es tener poder. Y eso todo fruto de ser la exponente máxima de la libertad. Sí, de la libertad. La delegación del PAMI. Claro, hay que recordar que el PAMI es descentralizado. Correcto. Es decir, el PAMI envía los recursos al PAMI Mendoza y esos recursos los administra la familia Arrieta. Exactamente. Digo esto porque así como existían los conchavos antes, existen hoy. Y así como con la tuya, ¿te acuerdas que decían con la tuya? Sí. Con la tuya contribuyente. Con la nuestra. Digo. Así que así está el tema. Y da que hablar porque, como decíamos antes, es imposible no vincular lo que está sucediendo con la muerte de Susana Beatriz en Córdoba, la madre del compañero de hijos, vincularlo con esta política de derechos humanos por parte de este gobierno, con su exponente máxima que es Victoria Villarroel, la visita a los genocidas a la cárcel, y son los mismos que ponderan el discurso de la defensa de la democracia en Venezuela. Y en eso me interesa para meternos, para darle un cierre a lo que decía Cristina con respecto a la democracia en su exposición en México. A ver si lo tenemos a mano. Sí, el audio. El audio. Sobre democracia. La región, utopías. ¿Y qué le podemos hablar desde la Argentina hoy? De utopías, digo yo, mirá en la que me han embarcado. Pero pensándolo bien, nuestra región, la América Latina, es una región que nació de la utopía de la libertad, allá por el siglo XIX. Éramos colonia, desde el Río Branco para abajo, y las ideas de la libertad, del pro de esa libertad que nos quieren vender hoy, de la libertad de creer que porque insultás, amenazás o tenés una fake news, acá sos libre. No, sos un ser gris, que si no tuvieras ese celular y no existieran las redes, serías todavía aún más gris y más inexistente. Pero bueno. Ahí tenemos uno de los momentos de Cristina Fernández Kirchner en México. Pero digo, me parece, yo insisto con esto, no sé cómo lo ven ustedes, pero es un tema preocupante. Si tomamos, ¿no?, estos 3 hechos, el tema de Venezuela, lo que sucedió, lo aconteció en Córdoba con el compañero de hijos, y lo de la visita a los genocidas. Sí. Sí, bueno, con respecto a eso me meto un poco en el tema de
de Córdoba, que como decías vos, Gaby, hace un ratito, no es un hecho aislado, porque en diciembre, después del triunfo de La Libertad Avanza, Alvareda se encontró con carteles intimidatorios en la puerta de su casa, frases como se te terminaron los amigos en la policía, te vamos a juntar con tu papito, vas a morir. Todo esto estaba escrito junto a cruces esvásticas y 6 balas de calibre 22. En ese momento, cuando fue consultado, tuvo una entrevista el compañero de Hijos en Página 12 y no dudó en vincular este episodio con la llegada del negacionismo al poder, porque fue a los pocos días de la asunción de Milei, y lo que decía era que las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía él. Papeles en el auto, o sea, es una persona que igual previo a diciembre también era amenazado en distintas ocasiones, o notas debajo de la puerta de su casa, lo llamaban al teléfono, al trabajo, pero nunca había pasado que se habían metido así tan directamente con su madre, digamos. Fernando Alvareda, para aclarar por qué el acercamiento con la policía, y Susana Beatriz Montoya, ella es la esposa del subcomisario y militante también del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, Ricardo Fermín Alvareda. Era policía, por eso se le dice se te acabaron los amigos en la policía, que fue torturado y desaparecido en el 77, allá en Córdoba. Así que, bueno, nada. No, el negacionismo siempre existió y siempre va a existir, digo, siempre van a aparecer personas que no creen en la historia oficial, entre comillas. Sí. Lo pongo entre comillas porque ahora se duda un montón también de eso, de cómo se cuenta la historia. El problema es que siempre cuando... Pasó con el macrismo también, ¿se acuerdan del 2x1? A los genocidas, que hubo una movilización enorme y demás. Tampoco tuvo tanta fuerza como está teniendo en este momento este gobierno. Yo tiendo a creer que no es negacionismo puro, sino es la justificación política de lo que falla en nosotros o en nuestra política. No solo por falta de implementación de más políticas de derechos humanos, o por ejemplo una ley sobre el negacionismo. O sea, en un momento totalmente. Marcelo Kenning fue uno de los diputados que quiso presentar esa ley, como que tampoco se le dio mucho ruedo. No, que incluso generó discusiones hacia dentro del peronismo. Claro. Sí. Y así con un montón de cosas también, digamos, cuando se discute, por ejemplo, la libertad de prensa, hay límite muy fino entre cuando, por ejemplo, distribuís una nota falsa. ¿Qué pasa con eso? No sucede nada, se instala esa verdad y es muy difícil bajarla, no existen multas, o sea, como que hay todo un mundillo sobre los límites que se le ponen a ciertas características de las cosas, que es un poco, que seguramente lo digamos en el próximo bloque, pero es un poco asumir el costo de eso, ¿no? Total, en ese sentido, yo creo que ahí tenemos que hacer una gran revisión y una gran autocrítica hacia lo que hicimos también cuando fuimos gobierno y también que se exigió desde la militancia, inclusive organismos de derechos humanos. O sea, en ese sentido, en esa materia estamos muy atrás. Yo, mirando esto hoy, veía que en Alemania hay un instituto que no lo voy a pronunciar porque... Bueno, Bolsen no sé cuánto, que significa incitación al pueblo, que es un concepto del derecho penal alemán que prohíbe la incitación al odio contra segmentos de la población a partir del Holocausto. O sea, realmente si vos cometés algún hecho de odio y te agarran o pintás la pared o lo que sea, cosas mucho más leves de lo que sucede acá, podés ir en cana o te podés comer un juicio, o sea... Y muchos países lo tienen así mucho más avanzado que nosotros y en ese sentido estamos bastante atrás. También el tema del periodismo, sí, totalmente. A ver, me parece que esto me viene a la mente porque lo discutíamos mucho en los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, porque empezaba a aparecer ese discurso negacionista y de odio en el marco de la discusión de la pandemia y de las medidas de sanitarias. Sí. Empezaron ahí a surgir un poco, ¿no? Sí, el tema es cuando los derechos humanos, por ejemplo, este gobierno, lo que para mí genera de buena manera para su gente, ¿no? Para sus seguidores o para la población, es que los derechos humanos empiezan desde una concepción individual. Claro. Entonces constantemente lo defienden de una forma individual. Es muy difícil, en general, lo veo, quizás mi hermano o gente joven igual que yo, o como Cata, que hay una concepción de que es difícil
poder ponerse en la piel del otro, pero justamente porque no te acerca individualmente. Claro. Lo que dice esta diputada sobre nació en el 93, ¿por qué tendría que saber eso? Claro. No es algo que sea distinto a lo que también puedan decir nuestros compañeros y compañeras o gente en la facultad o lo que sea. Pero totalmente. Es algo que Pero está es que instalado. pero a ver, yo no quiero decir que con esto justificarla. No, para nada. Me parece que es un análisis más de contexto de por qué pasan estas cosas. Obvio. No son locos. A ver, sueltos, me digamos. parece, nosotros hace un par de lunes atrás estábamos hablando, pusimos un audio de una entrevista que salió a hacer el Destape a la Calle Sí. sobre si la gente sabía a un rango etario Es verdad. que era el 9 de julio y no sabían qué carajo había pasado el 9 de julio en la Argentina. Sí, sí. Me refiero no al Día de la Abran las Independencia. escuelas. Claro, el Día de la Independencia. Entonces, ahí donde yo digo, bueno, hay algo. Porque yo digo, a ver, yo me acuerdo de esto, hasta el año 2015 o previo al 2015, no había un político, no había nadie que vaya a los medios a negar a los 30.000. A partir del 2015 y frente al triunfo de sectores de la derecha, cuanto más poder institucional fueron ganando, tanto en las cámaras de diputados, de senadores, etcétera, más poder fue teniendo ese discurso negacionista. Se sintieron, ¿no?, avalado por una parte de la población que votaba efectivamente esos discursos. Obviamente, yo creo que el punto máximo de ese discurso de odio y de negacionismo termina en el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, donde vos lo tenés hoy a Sabac Montiel declarando, sí, yo la quería matar. ¿Me explico? O sea, estamos en ese estadio de decir, ¿cómo frenás esto? ¿Es volver a discutir ese proyecto de contra el negacionismo? ¿Esa es la solución? No lo sé, yo no lo tengo totalmente claro si es eso. Es porque hoy te llevan también puesto a la política de memoria, están echando a todos los trabajadores y trabajadoras de los ex centros de detención, que eran Parando parte, la investigación también. parando la investigación de todo. Entonces, donde hoy tenés no solo desde Milei, Villarruel, sino muchísimos en los medios de comunicación, ya totalmente envalentonados por un poder, y más porque son gobierno, con una política que directamente te niegan a los 30.000 y te niegan cualquier cosa ya. Bueno, pero por eso, o sea, nosotros ni siquiera tenemos la formación obligatoria en materia de derechos humanos en los trabajadores ni del Estado ni de los tres poderes, que fue lo último que se llevó a proyecto de organismos en noviembre del 2023 y que se cajoneó, por supuesto, era eso, ni siquiera para toda la población y ni siquiera algo obligatorio en las escuelas, que entendemos que debería serlo, solamente que propusieron la formación obligatoria en derechos humanos a funcionarios de los tres poderes y trabajadores. Bueno, no, se cajoneó. 14:73, si le parece, nos vamos a un breve corte y ya seguimos con más Cielo por Asalto. Pone la gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido.